Desde hace bastante tiempo, las ciudades son un elemento indiscutible de la existencia humana. Su presencia como el eje económico, político y cultural y social es indiscutible, pero esto ha tenido sus repercusiones, buenas y malas, de nada estamos exentos. Si miramos detenidamente a las urbes, notaremos un sabroso conglomerado de clases sociales, estilos de vida y situaciones irrepetibles. Por supuesto que las artes no han dejado pasar por alto el aspecto multiforme de la jungla de concreto. Son muchas las variantes artísticas interesadas en plasmar algún detalle de la urbe. El impresionismo y su interés por las luces de la ciudad noctámbula, Arcane y su contraste con las clases sociales, o Batman y su representación de ciudad gótica como un ente que alberga todos los males. Cada una de estas creaciones son un claro ejemplo de cómo elaborar narrativas en torno a la ciudad. Sin embargo, hoy nos centraremos en la literatura. Para eso definiremos cómo o qué es una literatura urbana. En primera instancia, podremos decir que esta literatura es aquello en el que el espacio urbano y la ciudad son el principal punto de referencia, ya que los sitios que alguna vez fueron escenarios han adquirido una dimensión simbólica en las narrativas literarias. Por ello, la ciudad ejerce una fuerza dinámica que interactúa, influye y modifica el desarrollo humano, dando lugar a reflexiones sobre las distintas representaciones de los personajes en el espacio que habitan a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Un ejemplo de esto lo toma Beatriz Arlo al hablar de las ciudades creadas por autores rioplatenses, adaptando las temáticas que previamente la literatura venía manejando, guiño al romanticismo francés y novela naturalista. Sin embargo, el contexto bélico en el que se encontraban propició la necesidad de habitar un espacio y sentirse pertenecientes a él, lo que dio inicio a crear una nueva literatura que retratase la ciudad exaltando ciertas visiones, costumbres y escenarios. Este tipo de narraciones comenzaron a formarse de acuerdo a las urgencias literarias que iban surgiendo en la evolución de la vida citadina. Por ello, la existencia de diversos textos que remarquen y adapten las múltiples situaciones metropolitanas genera diferentes preocupaciones acerca de cómo se habita un espacio y cómo todos los involucrados tienen un papel dentro de la narración. 1. Lo que hace visible a esta literatura es tener al espacio urbano como un elemento que juega con el cosmos de los personajes, ya sea afectados directos o indirectamente. 2. Se convierte en personajes de las narraciones. 3. La descripción del espacio ayuda a saber qué tipo de narración será dentro de los diferentes subtemas literarios. 4. Esta taxonomía literaria guarda una estrecha relación con lo social. En consecuencia, veremos una representación constante de luchas, ideologías, crítica al sistema, entre otras cosas. 5. La ciudad abre y cierra posibilidades de conducta. En la literatura de urbanidad veremos cómo se replantean estigmas en favor del libertinaje ciudadano. Una vez entendidos algunos puntos clave en la literatura de urbanidad, veamos algunas subcategorías para poder comprender mejor el tema y ver algunas recomendaciones narrativas que colaboren a reforzar el cantinfleo anterior. La mera existencia de las ciudades implica una explosión demográfica en busca de orden y estabilidad. Sin embargo, las idealizaciones nunca resultan posibles y la idea utópica de la ciudad se ve atravesada por un sistema incapaz de brindarle a los habitantes una calidad de vida homogénea. Esto tiene terribles consecuencias, pues la urbe debe encontrar una solución a la diferencia de clases sociales y casi siempre eso implica el desplazamiento de los menos privilegiados a las orillas de la ciudad. Adrián Goleric en su estudio Ciudad, Modernidad y Modernización, donde analiza la evolución de las urbes latinoamericanas, atribuye este desplazamiento y marginalización a un Estado construido como un ente privilegiado que comercia con el espacio y adopta un modelo de expansión en favor de un orden estricto de la civilización. Un par de estos textos que se adhieren a este tipo de temas son Las víctimas de la opulencia de Mariano Suela. Este relata el funeral de un bebé muerto por descuido de su madre, la cual tenía necesidad de trabajar tiempo completo para la burguesía. Este cuento está escrito con un tono melancólico y los sucesos narrados hacen que su final sea desolador.
También tenemos a Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. En este otro cuento se nos relata las desventuras de un par de hermanos que mendigan en la basura para alimentar al cerdo de su abuelo. Entiéndase esto en todos los sentidos. Sin embargo, la marginalización y los riesgos constantes de la urbanidad jugarán en contra de los protagonistas y los llevarán a un destino fatal. Este relato cuenta con altas dosis de violencia física y psicológica que se presentan con una maestría que lo hacen difícil de olvidar. Por último tenemos El Gobelino de Mariana Elena Llana. El cuento se desarrolla dentro de un hogar, en donde la familia se representa bajo la mirada del padecimiento mental de la protagonista. El ámbito doméstico alberga un alto nivel de onirismo y una deformación simbólica de la realidad. Esto genera un ambiente de constantes roces económicos dentro de una pequeña burguesía, concluyendo en el rechazo al mundo exterior y la creación de un propio sistema de jerarquía social dentro de su hogar. Aunque este relato lo pusimos en el apartado de clases sociales, también puede encajar con el apartado siguiente, que es... En la literatura de urbanidad es común encontrarnos con un sinfín de textos donde la ciudad aparece representada de cabo a rabo, mostrándonos diversos rincones y plasmando sus calles desde la mirada de sus transeúntes. Sin embargo, esto no pasa siempre. En algunas ocasiones aparecen relatos donde el foco central son pequeños lugares que se independizan de algún modo del resto de la ciudad. Josefina Ludmer, en un capítulo de su libro Aquí América Latina, define a la isla urbana como un lugar fuera de la sociedad, pero dentro de la ciudad, donde hayan refugio a varios entes incapaces de conectar con las normas de la gran urbe y forman una comunidad con reglas determinadas. Al interior de la isla se borran las divisiones sociales, las diferencias del humano y lo animal. Se desdiferencia todo lo albergado en este subsuelo. Como ejemplo de estas narraciones tenemos 3 historias. La primera, Los Vigilantes, de Daniela Elpid, donde se nos narra el día a día de una madre con su hijo en una ciudad hostil y desolada que los obliga a guarecerse de un frío, propio de Xochimilco en pleno diciembre. Todo esto mientras son constantemente vigilados por diversos entes. Es complicado describir la estructura de esta novela, pues mezcla diversas formas como el monólogo y lo epistolar. Sin embargo, su breve extensión y su tono de constante alerta hacen llevadera la experiencia del lector. La segunda es Salón de Belleza, una novela de Mariano Bellatín. Esta obra trata de una estética unisex, que se convierte en un moridero para gente contagiada de una enfermedad nunca mencionada, pero que podría ser el SIDA. La narración deambula constantemente entre el presente y el pasado y nos hace partícipes de la decadencia del protagonista encargado de atender a todos los desahuciados. Todos los factores emocionales y la desolación en la trama hacen que leer esta obra de Bellatín sea una experiencia dolorosa e inolvidable. La tercera es La jaula de la tía Nedina, de Adela Fernández. Este cuento habla sobre la supuesta locura de la tía Nedina, pues su familia la coloca en esa etiqueta por haber caído en una tristeza extrema al ser plantada en el altar. Esto desemboca en la atención de uno de sus sobrinos preocupado por el constante rechazo hacia su tía. Él querrá cumplir su único deseo, darle un canario. ¡Alerta de incesto! Todas las cosas tienen un final. Esa es una de las verdades universales, incluso para las ciudades. Esta idea, o mejor dicho spoiler, no ha dejado de aterrar el imaginario colectivo, así como de avivar su curiosidad. En este intermedio de emociones se abre paso a los relatos apocalípticos, en donde se edifican los posibles finales para la urbe. Profundizando en cómo se construye un apocalipsis en la urbe, Mike Davis plantea en su libro Ciudades Muertas que el dominio de la naturaleza sobre la huella humana es la sintomatología más grande para determinar el fin de la urbanidad. Sin embargo, nos gustaría acotar que esto es solo el primer paso para el cataclismo, pues el desastre natural es el comienzo de la devastación, después vendría el desconcierto y la extinción. Ejemplos de la destrucción citadina tenemos varios, pero aquí unos cuantos. En primera instancia, El fin de México de Julio Torri, donde se recrea una falsa nota periodística narrando la erupción del Popocatépetl. A pesar de lo terrible que suena esta premisa, el texto formula un relato paródico, con un sentido del humor singular. Torri hace uso de las imprecisiones y deforma la veracidad en favor de sacar una sonrisa al lector. Sin embargo, las múltiples referencias al espacio pueden complicar la lectura para un público ajeno a la capital mexicana. Enseguida, a Torri, tenemos a Carlos Monsiváis y su relato La tarde en que murió el Distrito Federal. En este breve cuento se nos relata a través de un programa de radio cómo la Ciudad de México está siendo deshabitada por toda su población emigrando a otros estados en consecuencia de un suceso inimaginable. Decir más sería arruinar la sorpresa de esta historia,
pero al igual que la recomendación anterior, Monsiváis construye una trama con fuertes momentos humorísticos. Por otro lado, también nos encontramos con la novela gráfica Legión de Salvador Sanz. La trama es simple. La invasión de seres infernales se ha suscitado en la ciudad de Buenos Aires y un grupo de 4 sobrevivientes debe deambular por la metrópolis tratando de no morir, mientras descubren la causa del cataclismo. Como si las películas de Aliens hubieran tenido un hijo con la saga de Hellraiser, Legión es una historia imperdible. Aunque su final sea cuestionable, todas las ideas representadas, el ingenio visual y el vasto gore garantizan una gran experiencia. Por último, en este apartado tenemos a Mónica Ojeda con Terremoto. La trama va de 2 mujeres atrapadas en los escombros tras un terremoto. La historia se formula desde la perspectiva de una de las protagonistas que intenta mantenerse cuerda mientras siente cómo la vida se escapa poco a poco de su ser. Esto lo logra describiendo el espacio donde se encuentra relacionándolo con el cuerpo de su amada. Las palabras utilizadas y la disposición del texto hacen de la corta experiencia una cosa entrañable para su brevedad. Decir más sería spoilear todo, pero sin duda es una experiencia infaltable. Al hablar de las libertades nos referimos a que la ciudad es el escenario perfecto para encontrar estas cosas, pues ayuda a crear una atmósfera en donde los personajes o narradores generan su propia historia utilizando algún aspecto de la urbanidad. Tal es el caso de Los Rápidos de Tlalpan, de Rafael Pérez Gay, que presenta a un narrador espectador que ve cómo la ciudad siempre está en movimiento y cómo las parejas buscan un lugar para llevar a cabo la grosería, pues a lo largo de la historia se leen diversos nombres de moteles y hoteles que hacen sentido al título del cuento. Al mismo tiempo, José Agustín sigue esta premisa en su cuento ¿Cuál es la onda?, en donde una pareja cliché vive la vida nocturna experimentando con su cuerpo, deseos y anhelos catando moteles. Es declarar que en esta historia no se consuma la cochinada, pero el lector es partícipe de un encuentro entre clases sociales y la posibilidad de un romance. En estos 2 cuentos se engloba la temática de la libertad al tener a la ciudad como escenario de un mundo de posibilidades. Buscan el goce y disfrute de los cuerpos sin caer en el tabú o tener alguna reflexión moralista. Bueno, con José Agustín no tanto, pero igual rompe con tabús. Esto hace referencia a la denominada, por nosotros, literatura del desmadre, que consta en la ruptura de reglas preestablecidas por una sociedad ortodoxa que critica las libertades imposibilitadas. Por el momento cesamos con las taxonomías, pues no queremos saturar este video. Sin embargo, les dejamos una lista de menciones honoríficas que no van solo de creaciones literarias. Hay otros contenidos que nos han gustado y también contribuyen a generar un apartado crítico en torno al fenómeno que representa la urbanidad. Pero para irnos temprano a casa, se las cantamos al ritmo de la cumbia. Visión de Anáhuac de Alfonso Reyes. Básicamente es una recreación en cuento de la civilización prehispánica. El vampiro de la colonia Roma de Ulises Zapata. Esta es la biografía de un chichifo. Llueve sangre de Óscar de la Borbolla. Básicamente el título ya dice de qué trata. Mapocho de Nona Fernández. Alerta de incesto. La azotea de Fernando Trías es sobre una familia disfuncional que vive en cuarentena sin necesidad del cobijas. Alerta de incesto. La criada de Margaret Atwood va de Gringolandia, que por milésima vez quiere regresar a los valores puritanos, pero ahora en el año 2195. Batman de Long Halloween de Joep Loeb trata de un señor en calzones que pelea contra mafiosos. Muerte, lo mejor de tu vida de Neil Gaiman. Una noche la muerte sale a pasar con un chavito y lo convence de no seguir los pasos de Kurt Cobain. Los Caifanes de Juan Ibáñez, una película con una trama misteriosamente familiar a ¿Cuál es la onda?, de José Agustín, pero con un año de anticipación. Tenemos La carne de Milano Rocha Minter. 2 hermanos buscan refugio en las ruinas de la extinta CDMX y se encuentran con un señor obsesionado con volver al vientre materno. Alerta de incesto. Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, un androide que descubre que en realidad es humano y vive enamorado de un holograma. Dune de Denis Villeneuve. Otra vez, una expropiación petrolera que acaba mal. Arcane, serie de Netflix donde 2 hermanas se pelean por malentendidos mientras traen pedillos con pandillas. La literatura de urbanidad genera una nueva experiencia en torno a los espacios familiares de la ciudad, permite apreciar los lugares cotidianos y resignifica la identidad de la ciudadanía. En cierta forma, estas narraciones son una ventana del tiempo que permite el diálogo entre generaciones distintas.
Asimismo, su existencia comunica los problemas y aciertos de las ciudades. A lo mejor esto no soluciona nada, pero ayuda a comenzar un debate para modificar los errores y mantener nuestras virtudes. Esto fue todo por este video. No olviden darle like, comentar la calificación que merecemos y compartirlo con quien necesite conocer la alerta de incesto. Si quieren otro video, pídanlo a gritos porque no queremos sacar otro a menos de que algún profesor o el público lo pida. Aceptamos sugerencias de tema. También esperamos que no nos odie por hacer este video juntos, profesora. Tenga piedad de nuestras almas, es semana 10 y sepa que juntos hacemos la fuerza.